Pues Michelle me pidió que habláramos de los daños del, al océano del cambio climático. Y la verdad que empecé un poco negativa preparando la plática, empezando como diciendo, el cambio climático destruye los océanos, pero esta mañana pensé que iba a cambiar la perspectiva. Y quiero decir que, obviamente, como ven en esta figurita, pues hoy el cambio climático está totalmente ligado a los océanos, pero hay muchas maneras de mitigar este daño tan grave que se está haciendo. Entonces creo que si algo quiero que recuerden de esta plática de 1 hora es que podemos hacer algo respecto para que no pase y empeore todo lo que les voy a platicar por 1 hora. Así que espero que sea positivo al final de esta plática, porque no es clase. Quiero quitar el remote porque luego no veo lo que digo. Ok. En el punto positivo, el océano está retrasando el cambio climático. Eh, ¿Por qué? Porque el océano regula el clima, absorbe el dióxido de carbono, absorbe el agua de las capas polares, es decir, cuando se derriten las capas polares, pues el nivel del mar sube y absorbe el exceso de calor de la atmósfera. Entonces, si incrementa la temperatura del océano, pues el océano sirve como un regulador de esa temperatura. Entonces, es muy positivo, realmente el océano está ayudando a que se retrase el cambio climático. Pero en el lado negativo, pues obviamente por todo eso que está haciendo el océano se está calentando, está incrementando su acidez, está perdiendo oxígeno y pues el nivel de mar está subiendo porque se están derritiendo las capas polares. Debo mencionar que yo estudié mi doctorado en oceanografía física, entonces yo me encargo en mi doctorado de estudiar las corrientes, de cómo se mueven las corrientes alrededor de las islas de Hawái principalmente. Esa fue mi tesis de doctorado. Y en el postdoc me encargué de entender el cambio climático en el Océano Índico, o sea, me fui al Océano Índico, a la otra parte. Y ahorita en Woods Hole, en Boston, estoy trabajando en entender el cambio climático en la costa. Entonces, durante toda mi plática voy a tratar de hablar un poco de lo que yo hago. Y si tienen más dudas, al final de la clase podemos hablar exactamente de lo que yo hago en mi investigación como profesora. Yo ya vi que todos tienen licenciaturas o maestrías relacionadas a esto, pero no pierde uno nada repitiendo lo que, lo que ya sabemos. Pues el cambio climático, ¿qué es? Realmente, para entender el cambio climático tenemos que entender el efecto invernadero. Y si a alguno de nosotros nos gustan las plantas como a mí o hemos ido a algún invernadero, sabemos que un invernadero es donde están las plantas en una cabañita y están ahí calientitas porque están techadas. Entonces, el efecto invernadero en nivel planeta, ¿qué es? Aquí va el ejemplo. Hay una radiación solar, es decir, está el sol, nos está dando sol todos los días a nuestro planeta Tierra, y el sol, si no tuviera estos gases invernadero que son dióxido de carbono, metano, halocarbonos, óxido nitroso y ozono, la radiación solar se escaparía y el planeta estaría frío. Entonces hay que entender que los gases de efecto invernadero son muy buenos naturalmente, son totalmente buenos, porque esos regulan la temperatura del planeta, es decir, hacen como una capita para que la temperatura del planeta incremente. El problema del cambio climático es que los humanos hemos generado demasiados gases de efecto invernadero. Estoy seguro que ya han escuchado que en la atmósfera hay un exceso de dióxido de carbono, que le voy a poner CO2, ya vi que hay varios químicos aquí, así que no se escribe así CO2, el 2 es chiquito, pero bueno, CO2 es el gas más abundante de efecto invernadero y pues es causado, que probablemente también ya saben, por combustibles fósiles, petróleo, deforestación y ganado. Esto lo han escuchado millones de veces, pero es importante saber que nosotros como personas también podemos hacer algo al respecto para reducir los efectos del cambio climático, usando menos carros, usando menos aviones. En deforestación podemos comprar menos cosas, usar cosas reciclables. Y pues en ganado, yo sé que también no estoy diciendo que seamos vegetarianos, pero que al menos 3 veces a la semana no comamos carne, pues porque el ganado produce demasiado metano y dióxido de carbono en los fertilizantes. Entonces, lo que ha pasado es que esta concentración de gases ha aumentado progresivamente desde la revolución industrial. Es decir, desde 1900 los científicos han visto que este CO2 ha subido mucho más rápido de lo que se había visto en la historia. Entonces, vi que hay otra persona. Ya debe decir, vi que hay otra persona, Alma, pero esa es mi mamá. Entonces, pues la concentración ha ido aumentando. Eso es el cambio climático, el incremento de la temperatura porque los gases de invernadero han ido aumentando por culpa de nosotros. Así de sencillo.
Pero ahora, ¿por qué el océano es importante? Pues un océano saludable pues provee comida, ya sabemos, bienestar y genera un sustento a billones y billones de personas. Regula el clima del planeta porque absorbe la cantidad de calor que estamos generando, además por el exceso de CO2. Y es muy importante saber que 40% de la población vive a 100 kilómetros de la costa. Entonces, ahorita también les voy a hacer una pregunta aquí. Quiero saber quién de ustedes, me encantó evitar el exceso, quiero saber quién de ustedes vive a 100 kilómetros de la costa. Es decir, por ejemplo, Monse, que es de Tijuana, y yo, pues vivimos a 100 kilómetros de la costa. Y si no saben, más o menos 100 kilómetros es como 1 hora y media en carro. ¿Quién de ustedes que están aquí vive a 100 kilómetros de la costa? Solo escriban sí o no. Sí, 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 viven a 100 kilómetros de la costa o no, si no viven, quiere decir que viven más lejos. Ya vi sí, no, no, sí. Ok, la mitad hasta ahorita, no, no, no. Ok. Pues ahí está, un 30% de los que estamos aquí viven cerca de la costa. Entonces a nosotros no. Ah, creo que son muchos de Ciudad de México tal vez, que están lejos. Pero bueno, en la población en general, 40% vive 100 kilómetros de la costa y va a estar directamente afectado por el cambio climático en los océanos. Sin embargo, los otros 60% de la población que no vive cerca de la costa, pues también va a estar afectado porque si el clima cambia, pues todo el clima en todo el planeta cambia. Entonces, además, yo siempre he estado muy enfocada en que no debemos de olvidar las culturas indígenas de cualquier lugar donde estamos. Y para muchísimas personas de todas partes del mundo, el océano es crucial para su desarrollo cultural y económico sin pensar a gran escala. Estoy viendo aquí el chat. Sí, ok, sí, es un 30% de los que estamos aquí. Ay, ok. ¿De qué voy a hablar en esta plática? Monse, si me paso, me dices de tiempo, ¿ok? Porque no tengo Claro. reloj. Okay. Voy a hablar de 5 cosas que impacta el cambio climático al océano. Obviamente hay muchas más, pero me pareció una manera como fácil dividirlo en 5 cosas. El calentamiento del océano, que es por el incremento de los gases de invernadero. El incremento del nivel del mar, que vamos a ver por qué, es porque se deshiela las capas, se deshiela los polos y pues sube el nivel del mar. La acidificación de los océanos, algunos químicos de ahí, porque el pH del océano baja. La pérdida de oxígeno en los océanos, porque aquellos químicos también que pasa con los gases a mayor temperatura, se disuelven menos. Y pues el resumen, la número 5, modificación de los ecosistemas. Si algunos de ustedes sabe, los peces y los animales pues viven en ciertas temperaturas y viven a cierto pH y a cierto oxígeno, entonces pues se modifica todo el ecosistema de los océanos. Muchas gracias a todos los que tienen la cámara prendida, porque me siento como que estoy acompañada. Ok, el océano se está calentando, eso está muy claro. ¿Por qué? En esta gráfica que está aquí, esta es una gráfica de la NOAA, que es la Organización de Estados Unidos que se encarga del medio ambiente y de los océanos y de la atmósfera. Y en el eje de las X está los años, o sea, 1880, y en el eje de las a 2020, y en el eje de las Y es el cambio en temperatura. Ok, ¿qué significa que sea negativo? Que sea negativo significa que la temperatura estaba más fría que el promedio entre 1880 y 2020. Y que sea positivo significa que estaba más caliente que el promedio. Entonces, como aquí ven en esta gráfica, a partir de 1940, la temperatura ha estado más caliente del promedio de lo que nosotros hemos medido. En el 2020 está a 0.76 Celsius, el océano más caliente del promedio. 0.76 Celsius realmente así no significa nada. En el medio ambiente no nos ni enteramos que el aire está a 0.76 Celsius más altos. Pero vean lo que puse aquí a la izquierda. Nos hemos dado cuenta los científicos que la temperatura del mar ha subido 0.11 Celsius cada 10 años. Es decir, en los últimos 10 años subió 0.11 Celsius en la superficie del océano, quiere decir en la parte más arriba del océano, no en el océano profundo. Sin embargo, si sacamos la temperatura del océano, pero solo en las costas, la temperatura ha subido 0.2 o 0.4 Celsius por década. Y no aparecerá mucho, pero para un pececito, para un coral, para un cangrejito, si tú le subes la temperatura a 0.4 Celsius en la costa, no va a poder vivir o se va a morir o va a tener que moverse del lugar. Y pues ahí cambia ya todo el ecosistema, ¿no?
¿Qué pasa también? Aquí puse este osito polar. ¿Qué pasa también cuando se calientan los océanos? Se empieza a derretir el hielo, eso es obvio, y pues los ecosistemas de los polos, ya sea pingüinos, osos polares, pues también están perdiendo su hábitat. Ahora, hay muchos cuestionamientos sobre la gente diciendo, ¿cómo sabes que este calentamiento de la Tierra no es normal? ¿Cómo sabes tú eso? Bueno, en esta gráfica que tiene muchas cosas y realmente no es mi favorita, pero la tengo que poner porque yo no trabajo en este tema. En el eje de las X está los miles de años antes del presente. Thousands of years before present. Si ven en donde dice la glacial máximo, la última glaciación, o sea, la última era del hielo, aquellos que nos gusta la película La Era del Hielo, hace 20.000 años la temperatura estaba menos 3 grados Celsius más fría que ahorita. Estaba muy, muy fría. Entonces la gente puede decir, no, pero es que el incremento de la temperatura del océano y de la Tierra es solamente parte de las glaciaciones y es un proceso natural de la Tierra. Bueno, en esta época estamos llegando a una cosa que se llama periodo interglacial, que es entre los 10.000 años y los 2.000 años. Y se ve que la temperatura ha estado más o menos estable y de hecho, aquí en esta línea café se ve civilización humana. En los últimos 2.000 años la temperatura ha estado bajando. Y aquí hay algo que se llama LIA. ¿Alguien sabe qué es el Little Ice Age, la pequeña era del hielo de hace 500 años? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguna vez ha escuchado lo que es el Little Ice Age? Ya veo gente que dijo ahí, Fidel dijo. Bueno, el Little Ice Age realmente no es una era del hielo como tal, pero es una época entre 1500 y 1800 donde la temperatura estaba más fría de lo normal. Yo no sé si algunos de ustedes han visto la serie Game of Thrones de HBO, pero en la serie de Game of Thrones hay una frase muy famosa que se llama Winter is coming. ¿Algunos de ustedes conocen el Winter is coming? El invierno ya viene. A mí me gusta mucho esa serie. Claro, claro. Bueno, pues, sí. Pues el Winter is Coming, ese señor, el que escribió esos libros, se basó en la historia de Inglaterra. Y el Winter is Coming lo que significa es el Little Ice Age, esa época del hielo de 1500, donde la temperatura en Inglaterra estaba un poquito más fría de lo normal. Entonces, venimos de una época interglacial de hace 20.000 años. Estamos en venimos de una época hace 20.000 años donde decía la era del hielo, estaba frío. Era la película de la era del hielo, todo estaba lleno, había mamuts. Después llegamos a un periodo interglacial donde la temperatura subió y se quedó estática, donde está esta línea verde. Después bajamos a esta era del hielo chiquitita, pero ¿qué pasó aquí? Esta línea roja. La temperatura subió, pero como una línea recta. Entonces, cuando cualquier persona les diga, es un proceso natural de la era del hielo, le van a decir, no, el problema no es que está subiendo, el problema es lo rápido que está subiendo la temperatura. Entonces, que nos quede muy claro, la temperatura está subiendo demasiado, demasiado rápida. No, y esto es, ¿qué creen que pasó? Desde la revolución industrial y fue cuando nos dimos cuenta, el CO2 se está incrementando y nos dimos cuenta que hay más gases invernadero, hay más tapita en la atmósfera de la Tierra y pues está calentando la Tierra más. Ahora, creo que esto es importante porque mi perspectiva es como oceanógrafa física. Ok, ya vimos que se está calentando el océano y que afecta a muchos procesos químicos y físicos, pero hay una cosa en el océano muy, muy importante que creo que no se conoce tanto, que se llama circulación termoalina. Termo significa temperatura y alina significa sal. La circulación termoalina significa que si ven mi mouse, donde está aquí, ¿qué es esto? Groenlandia, significa que esta línea azul, todo lo que ves en azul, que el agua se está hundiendo. ¿Por qué se está hundiendo esta agua? Porque está más fría por el deshielo de las capas polares. Está más fría, entonces está más densa. Cuando el agua está más densa, pues se hunde a un agua que está menos densa, se va abajo del agua, ¿no? Entonces, en el mundo, si no hubiera el cambio climático, siempre existiría esta circulación termoalina. Es un proceso natural de en los polos está más frío, se hunde el agua y siguen mi mouse, se va por todo el Atlántico, se va al Pacífico, se va al Océano Índico y donde está lo rojo significa que sube porque es menos densa y más caliente y menos salada y pasea por el Océano Pacífico y por el Océano Índico y se va por arriba en la superficie del Océano Atlántico. Esta circulación termolina tarda miles de años, es extremadamente importante para propagar CO2, para propagar carbón, para propagar temperatura, y es extremadamente importante para regular el clima, porque si el agua aquí está más caliente o más fría, va a haber más o menos tormentas. Entonces, lo que hace el cambio climático al incrementar la temperatura, solo para que memoricen esto al final de este día, es que modifica las corrientes. Y al modificar las corrientes, pues se modifica el clima y el clima a nivel global es un caos.
En algunos lugares va a ser más frío, en algunos lugares va a ser más calor. A veces les van a preguntar, pero el cambio climático, si aquí ha hecho mucho más frío. Ah, bueno, porque el cambio climático no significa que todo el planeta se está calentando al mismo tiempo, todo el océano. Significa que hay procesos que cambian el proceso natural. Las corrientes marinas, además de esa circulación, tienen una circulación superficial muy variada. Esta es una circulación del océano que se realizó por medio de satélite y modelos numéricos, que es donde yo trabajo, en los modelos numéricos. Y como pueden ver, hay una cantidad de remolinos, eh, como curvitas. Aparte de lo que les enseñé en la foto pasada, en la superficie del océano hay una gran cantidad de corrientes que se llaman corrientes de submesoescala, ese es el término técnico, no importa que se lo mencionen o no. Aquí en el Ecuador, al lado de México, fíjense en el Golfo de Tehuantepec, cómo hay remolinos que están saliendo. Y todos esos remolinos, si alguna vez vieron la película de Nemo, pues los animales viajan en ellos, la temperatura se mueve con ellos, la sal se mueve con ellos, el CO2 se mueve con ellos y pues regula el clima y el ecosistema del océano, ¿no? Entonces es muy importante entender que el incremento del océano, el incremento de la temperatura del océano no solo deshiela las capas polares, sino que modifica esta circulación que estamos viendo y cambia el ecosistema pues, de todo el océano. Ok, entonces ya vimos, la temperatura está incrementando en el océano y está afectando al clima en diferentes maneras. Eso ya nos quedó claro. Otra cosa importante que se relaciona con el punto 1, pues el nivel del mar está incrementando. ¿Cómo sabemos que el nivel está incrementando? Bueno, hay varias maneras. Una es con los satélites que han estado desde los últimos 30 años, que los satélites se mandan de la NASA o de Rusia o de Japón o de China, donde sea, y los satélites miden por gravedad qué tanto ha subido el nivel del mar. Esa es la manera más precisa. Aquí también vemos, aquí estoy yo con una amiga tirando una boya en medio del Océano Pacífico. Esta cosita amarilla se llama Argo. Si tienen preguntas podemos hablar más del tema al final de la clase, pero esta es una boya que yo tiro y la dejo ahí por 60 días y cada 20 minutos me manda información por satélite, me llega a mi celular y yo puedo ver la temperatura, la salinidad y puedo ver por eso qué tanto se expandió el océano. Ustedes ya vi que son físicos, químicos, pero entonces entienden el término expansión termal. En el agua, si está más caliente, pues se expande y si está más frío, se contrae. Y con esas bollitas, esos instrumentos amarillos, yo puedo ver qué tanta expansión termal hay en el océano. Ahorita hay miles y miles de boyas que muchos países están tirando, entonces nos tenemos una idea de qué tanto se está comprimiendo o expandiendo el océano. Lo que hay en esta gráfica, en la línea negra, es el nivel del mar global calculado por los satélites, ¿ok? Esto negro. ¿Qué podemos ver? En 1995 estaba en el promedio y en el 2015 estaba 80 milímetros más arriba del promedio, ¿ok? 80 milímetros. ¿Cuántos 80 milímetros? ¿Cuánto es? O sea, no es mucho, pero son 80 milímetros. De ahí los científicos, yo no me dedico a hacer eso, pero conozco muchos colegas que lo hacen, se dieron cuenta por medio de estas bollitas, estos instrumentos y estos satélites que aproximadamente un tercio de ese incremento se debía a la expansión termal. ¿Y la expansión termal por qué pasa? Bueno, porque la temperatura del océano está incrementando y pues está expandiendo el mar, así, expandiendo. La línea azul es el agua agregada por el deshielo. Y el agua agregada por el deshielo, pues es porque sube la temperatura del mar, se derriten los polos y cuando se derriten los polos, pues incrementa el agua. Entonces aquí ya podemos ver, el nivel del mar está subiendo por dos cosas, expansión termal por el incremento de la temperatura debido al cambio climático y porque los polos se están deshielando y sube el nivel del mar, ¿no? Cuando algo se derrite, pues sube el nivel del mar. Ok, aquí les voy a poner un video que me voy a quedar calladito un ratito, quiero que lo vean y luego les explico lo que es. Ok, lo que está en el eje de las X, pues es la fecha, ¿no? Los años 1975 al 2020.
Y en el eje de las abscisas son millones de kilómetros cuadrados. Entonces, en 1980, los polos, el Ártico, en el norte del planeta, o sea, los polos, el polo norte, tenía aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados de hielo. En el 2020, ¿cuántos tenía? 3.5 millones de kilómetros cuadrados. Lo que ven atrás, voy a volverlo a poner, lo que ven atrás es nada más cómo los polos se han expandido y comprimido a lo largo de la gráfica que está marcada aquí. Algunos de ustedes me pueden contestar, decir, quitar el mute o escribir ahí, ¿por qué creen que, aunque el área de los polos ha bajado, por qué hay estas subidas y bajadas de área de hielo? ¿Alguien sabe por qué no baja directamente? Si se está calentando, de repente sube y de repente baja. ¿Me pueden decir o escribir ahí? Porque hay estos piquitos de subida y bajada. Aproximadamente cada año veo, sube, baja, luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar, luego vuelve a subir y vuelve a bajar. Pero en términos generales la tendencia es que baje. ¿Alguien sabe por qué sube y baja cada año? ¿Me pueden decir no? No hay ningún problema. Exactamente, ya puso aquí alguien las estaciones del año. Entonces, es importante también cuando escuchamos a alguien decir, no, pues el área de los hielos ha subido. Nada más era el invierno. El área en invierno obviamente se enfría porque seguimos gracias al cielo, todavía no hemos destruido las estaciones del año. En invierno tenemos más frío y pues hace más hielo, y luego en verano tenemos más calor y se deshielan los polos. Entonces, no me voy a ver el chat de aquí, exacto. Entonces es importante saber que aunque tenemos las estaciones del año, en términos generales, desde 1975, pues los polos han perdido mucho hielo y sé que para los siguientes 30 años va a haber menos, puede que desaparezca todo el hielo. Para decirles, por ejemplo, ahorita yo estoy embarazada y yo me quedo pensando, mi hija cuando tenga 30 años, es posible que ya no existan osos polares. Yo le voy a tener que platicar que los osos polares existían y ella no me lo va a creer porque ya no va a haber espacio para que ellos vivan y yo no lo puedo creer. Ok. Ahora, déjame regresar un poco, olvidé decir algo. Esto es solo porque creo que es importante si alguno de ustedes quiere trabajar en NASA o hacer un doctorado en oceanografía como yo. Esto se mide también con satélites que miden la gravedad del planeta. Entonces, los satélites de NASA ahorita hay ciertos satélites en la NASA que están diseñados para ver qué cantidad de hielo hay en el Antártico y en el Ártico. Y gracias a eso podemos saber el área de los polos, en el sur y en el norte. Voy a avanzar. En esta gráfica lo que tengo es la concentración de dióxido de carbono. Aquí voy a hacer un paréntesis porque esto es en lo que yo trabajo. Y si les interesa mi trabajo de investigadora, pues lo puedo platicar más al final de la clase sin problemas. Lo que hay aquí es la concentración de CO2 medida desde 1960. En Hawái, y yo hablo mucho de Hawái porque pues trabajé ahí, en Hawái hay una isla que se llama Big Island, la isla grande de Hawái, y hay un observatorio en una de las montañas de Hawái que se llama Mauna Loa. Ahí pusieron un observatorio porque casi no llueve, está más arriba de la zona de convergencia de las nubes. Entonces, el observatorio mide perfectamente la cantidad de CO2 que hay afuera sin contaminación. Como pueden ver, desde 1960 la concentración de CO2 de partes por millón era 310 y en el 2018 407. Entonces, es muy claro que sea lo que sea la causa, en los últimos 60 años, la temperatura, el CO2 ha subido. Eso es una de las cosas que yo trabajo, entender por qué el CO2 incrementa la temperatura. El CO2 en esa cantidad se incrementa la temperatura del océano. Y lo que yo específicamente hago es, bueno, ustedes que son químicos saben más que yo, yo hago un modelo numérico que le digo al modelo numérico, ok, ¿cómo sería el clima si el CO2 en 30 años va a estar en vez de 400 a 500? Entonces yo hago un modelo numérico y digo, ok, si el CO2 va a estar a esta cantidad, ¿qué tanto va a subir la temperatura del océano? Y lo que ven en la gráfica de aquí, en estas muchas rayitas, son muchos de los modelos que muchas universidades del mundo están haciendo. Se llaman RCP los modelos, eso no importa el nombre. Pero si ven, la línea gris es los datos que nosotros tenemos. Y las líneas de colores es lo que los modelos numéricos están prediciendo, es decir, lo que nosotros los científicos pensamos que va a pasar. ¿Qué dice aquí? Que en el 2050, cuando mi hija tenga 30 años, ella va a vivir en un planeta cuando tenga 2.5 Celsius más caliente que ahorita.
No sé si alguien ha escuchado del Acuerdo de París. Alguien puede poner en el chat si ha escuchado del Acuerdo de París por las Naciones Unidas y varios presidentes. Bueno, lo que quieren hacer en el Acuerdo de París es que la temperatura no suba más de 2 grados. Porque los científicos le estamos diciendo a los del Acuerdo de París, oigan, si ustedes no dejan de producir CO2 en 30 años, la temperatura va a subir 2 grados Celsius. Por favor, hay que hacer todo lo posible para que la temperatura al menos suba 1 grado Celsius y al menos gente se va a morir y menos gente va a estar nadando en el agua. Entonces, eso es lo que yo hago como científica, predecir en 30 años cómo la temperatura va a estar y específicamente mi área de investigación es cómo la temperatura del océano va a estar en la costa en 30 años, qué va a pasar con los peces, qué va a pasar con la vida en partes de la costa de México y de Estados Unidos. Esa es mi investigación que yo hago todos los días en mi vida cotidiana. Aquí está otra forma. En los mismos modelos, yo no hago eso, pero aquí Sweet et al. En 2017 lo publicó. Él dijo, bueno, ok, tú, Carolina, ya tienes los modelos numéricos, yo tengo el nivel del mar, entonces hay que ver qué tanto, tú ya me dijiste que la temperatura va a subir 2 grados, ¿qué tanto va a subir el nivel del mar si la temperatura sube a 2 grados? ¿Qué tanto va a subir el nivel del mar si la temperatura sube a 1.5? Y viceversa, ¿qué tanto va a subir el mar si la temperatura sube a 1? Entonces, en el peor de los casos, cuando mi hija tenga, ¿cuántos? 100 años, 60, 80 años, el nivel del mar va a estar 2 metros arriba de lo que está. Ese es el peor de los casos si no hacemos nada. El nivel del mar va a estar 2 metros arriba de lo que está. Y yo puedo decir, ¿a mí qué me importa que el nivel del mar esté 2 metros arriba? Bueno, no sé si alguno de ustedes es de Tabasco, Campeche, Yucatán. Pueden ponerme aquí si alguien es de aquí, de esa zona. Ay, eso no quiero. Ok. No sé si alguien de ustedes es de esta zona. A mí me encanta esta parte de México y me gustó esta figura. Pero aquí lo que hicieron algunos científicos mexicanos es que vieron, si el nivel del mar sube 2 metros, como marca esta gráfica y como lo estamos prediciendo los científicos, en el peor de los casos, que los modelos estén correctos, significa que toda la parte de Tabasco, Campeche, Mérida, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, Chetumal, Mahahual, Ciudad Belice, va a estar bajo el nivel del mar. Y estamos hablando que esto es en el 2100, esto es en 100 años. Sus hijos y sus nietos ya no van a tener ni Tabasco, ni Campeche, ni Yucatán, las partes más bonitas, la mitad de los cenotes va a estar destruida. Algo interesante, que no me voy a enfocar en eso, no sé si ven aquí Chiapas, donde está Tonalá, en la parte oeste de los continentes, el nivel del mar impacta menos que en la parte este. Se los dejo de tarea que pienso, podemos hablar al final de la clase, pero en los continentes, la parte este de los continentes se llena más de agua que la parte oeste. Entonces, yo soy de Tijuana, pero de todas maneras a mí me encanta Quintana Roo y Yucatán. Todas las partes bonitas se van a destruir si no hacemos algo, ¿no? Es en el peor de los casos 2 metros, para que tengan una idea de lo que está pasando, va a pasar en unos 50 años. Otro de los efectos del incremento del mar no solo es en 100 años. Estoy seguro que ya han escuchado de las inundaciones costeras, porque la mayoría de aquí son de México. Como está cada vez incrementando el nivel del mar, aunque sea 5 milímetros, 6 milímetros, 5 centímetros, y como la temperatura del mar está generando que haya más tormentas, cuando hay tormentas, más incremento del nivel del mar, más una marea alta, hay una gran cantidad de inundaciones costeras. ¿Y qué es una inundación costera? Bueno, esta foto es tomada en Waikiki, es la parte más turística de Hawái, la puse porque otra vez yo viví ahí 10 años y me gusta mucho Hawái. A veces cuando había una marea alta, más un huracán, porque es una zona tropical, más un huracán, se generaba una inundación costera que yo ya ni siquiera podía ir a caminar a la playa. Esto todo el mundo me puede decir, ay, es 100% normal. El problema con el incremento del nivel del mar es que este tipo de actividades van a estar pasando más seguido. Antes pasaban una vez al año, pues se predice que en los siguientes 30 años inundaciones costeras van a pasar 5 veces al año. ¿Y qué estamos hablando de 5 veces al año? Que ya no vas a poder ir a caminar a la playa, que las personas pueden perder hasta sus viviendas. Entonces, sí, en 100 años puede que el nivel del mar suba y destruya la mayor parte de la costa este de América, del continente americano. Sin embargo, en nuestra vida nos va a tocar que cada vez haya más inundaciones costeras solo por el incremento del nivel del mar y el incremento de tormentas. Entonces, es otra de las consecuencias del cambio climático.
Entonces, ya vimos que hay dos cosas importantes. La temperatura del mar está subiendo y el mar está incrementando su nivel. Número 3, que tampoco es importante. El océano se está acidificando. Aquí puse un poquito de detalle del pH, pero creo que todos ustedes van a saber más del tema que yo. Pues hay un aumento de CO2. Un aumento de CO2, ya vimos que el observatorio que está en Hawái está midiendo que hay más dióxido de carbono. En esta figurita que está aquí es el dióxido de carbono, pero en el océano. Entonces aquí se está viendo que en el 2020 está, en 2005, 529 microgramos por kilogramo. Y los modelos están prediciendo que en el 2100 va a estar a 926 microgramos por kilogramos. Y de casualidad nos dimos cuenta los científicos que al mismo tiempo el pH de 8.16 en 1850 empezó a bajar a 8.05 en el 2005 y se predice que en el 2100 con estos modelos va a estar bajando a 7.85. Ustedes químicos, para que ellos saben, bueno, ¿qué es el pH? ¿No? El nivel de acidez de una sustancia. Algo muy, muy ácido. El vinagre, el limón, la Coca-Cola, el café un poquito. Aquí ven la figurita. Algo básico, algo neutral. El agua, nuestra sangre, nuestro cuerpo, estamos a un nivel muy neutral. Algo un poco más alcalino, pues el cloro, el jabón. Por eso cuando nos duele el estómago, que aquí ven que nuestro estómago tiene una acidez de 1 y le damos más café y más Coca-Cola, pues se hace más ácido y por eso nos dicen tómate tabletas de los Tums o los Pepto-Bismol que tienen una alcalinidad de 10. Es lo mismo que pasa, así como nuestro estómago si cambia su pH, si le das Coca-Cola, al océano si le das CO2, pues va a cambiar su pH. Y dices, ay, pues ¿qué tiene el pH? ¿Qué le pasa a tu estómago si le das Coca-Cola y café? Pues te duele. Al océano también le duele. ¿Y qué va a pasar? Pues los peces y ciertos organismos no les va a gustar vivir en un pH más ácido. Eso es como el término general. Se está acidificando, ok, pero ¿qué importa que se está acidificando? No, no, no. Está destruyendo el ecosistema. ¿Y cómo es que lo está destruyendo? Qué bueno que puse ecuaciones químicas aquí porque hay químicos. El océano, pues quedamos que absorbe el exceso de CO2 de la atmósfera y genera ácido carbono, ¿no? H2CO3, este que está aquí. No es importante que se memoricen eso. Lo que es importante es que sepan que está generando un ácido carbónico. ¿Y qué pasa con el ácido carbónico? Pues hay un exceso de ácido carbónico en el océano, un exceso de H2CO3. Y este ácido carbono se roba, creo que es un término no científico, pero se roba el carbonato, que es el CO3. Y como se roba este CO3, pues los animalitos ya no tienen carbonato para hacer carbonato de calcio. Y el carbonato de calcio, que es el CaCO3, CA2CO3, CaCO3. El carbonato de calcio es el que necesitan las conchitas para las moluscos, almejas, para generar sus conchas. Entonces, si yo le estoy poniendo más ácido carbónico, ellos ya no van a tener carbonato, que es CO3, para generar sus conchitas. Por eso aquí se ve que las almejitas, los erizos y los mejillones están tristes porque ya no tienen el CO3 para generar sus conchitas. Me he saltado un tema muy, muy importante, pero ahora voy a hablar de él. Los corales también están tristes. ¿Por qué? Porque los corales también necesitan ese carbonato, ese CO3 para absorber, para generar sus esqueletos. Y no sé si ustedes saben, pero los corales son un ecosistema muy, muy complejo que involucra fitoplanctos, involucra pequeñas algas marinas y todos ellos viven en conjunto en un ecosistema. Entonces, cuando ya no hay corales, pues los peces no tienen casa y los corales también sirven de filtro de los océanos. Entonces, si los corales se desaparecen los ecosistemas de los climas calientes. Eso es lo que hay que recordar. Se acidifica el océano, los corales no se pueden formar, y si no se pueden formar los corales, básicamente no hay vida en los climas calientes. Los corales solo viven cerca del Ecuador, más o menos. Hay uno que otro coral que vive en lugares fríos, pero todo México, aquí vi que hay muchos mexicanos, la mayoría de los corales van a morir si sigue disminuyendo el pH. Y no solo van a morir, no se van a ni construir, ¿no? Entonces, el océano está edificando y otra vez, porque y destruye los ecosistemas. Ok, ¿qué horas son? ¿Alguien me puede decir la hora para yo tener una idea de cómo voy? Porque a veces hablo muy rápido. Sí, es la 1:48. Perfecto. Nos quedan dos cositas más. Ya hablamos qué es. El océano se está calentando, el nivel del mar está subiendo y el océano se está acidificando. 3 cosas negativas, vamos. Ok, número 4, negativo. El océano está perdiendo oxígeno. El océano ha perdido 2% del oxígeno disuelto en los últimos 50 años.
2% es muchísimo. ¿Por qué? Porque así como nosotros, los animalitos que viven adentro del mar necesitan oxígeno para respirar. Entonces, punto importante, aquí puse el dibujito del termómetro calientito. A mayor temperatura, ¿qué pasa con los gases? Hay menos solubilidad de oxígeno. Entonces hay menos oxígeno que puede entrar a la atmósfera, al oxígeno. Muchas especies marinas no sobreviven con menor oxígeno. Entre las más famosas, no por menos importancia, el tiburón y el atún. Ahora, ¿qué pasa en la zona de la costa? Y aquí yo como tijuanense puedo decir al respecto, hay muchísimas descargas de aguas residuales. Las descargas residuales tienen muchísima materia orgánica, quiere decir desechos de personas vivas, ¿verdad? De personas, animales y plantas vivas, la materia orgánica. Y esa materia orgánica, cuando yo la tiro al mar, genera que muchos animalitos la agarren y produce mucho oxígeno. Que agarren mucho oxígeno. Entonces están absorbiendo oxígeno con las descargas de aguas residuales. Entonces, la temperatura sube, hay menos solubilidad, de especies marinas no sobreviven y las descargas residuales de los ríos hacen que haya más organismos y cuando hay más organismos, pues más oxígeno respiran y más se acaba el oxígeno. Entonces, es un punto que no se conoce tanto y que yo veo que en las noticias no se habla tanto, pero esta pérdida de oxígeno también está dañando a los ecosistemas marinos. El último punto es la combinación de todo lo que les he dicho, pues el océano está modificando a los ecosistemas. Ya sabemos que el cambio climático, con todo lo que les dije, podemos resumir que el cambio climático afecta a la distribución de especies marinas. Yo sé, aquí voy a hablar un poco de algo que se llama fitoplancton. Fitoplancton son unos puntitos muy chiquititos que se ven aquí en este dibujito, que son productores primarios. Quiere decir que ellos viven del sol. Es como decir las plantas del mar, pero son chiquitititos. Zooplancton son unos animalitos chiquititos también, pero son animales y ellos comen fitoplancton. Y muchísimos microbios, peces, mamíferos, ballenas y hasta aves marinas, que si yo cambio la distribución de una sola especie, toda la cadena alimenticia va a cambiar. Si yo cambio la distribución de un fitoplancton, quiere decir de una plantita en el mar, toda la distribución del zooplancton, de los peces, de las conchas, de los atunes y del tiburón va a cambiar y por consiguiente va a cambiar el ecosistema y algunas especies van a morir y algunas van a sobrevivir. Un ejemplo, aquí puse un ejemplo. Muchos peces comen y desovan, o sea, sus huevitos, los peces, depende de la temperatura. Y pues si yo incremento o disminuyo la temperatura, ellos ya no van a poder comer y ya no van a poder desovar, o sea, tener pececitos. Una sola especie que no responde igual, pues desestabiliza todo el ecosistema. Muy, muy importante, y otra vez yo trabajo en este tema, en las costas, o sea, en la cerca de la costa, donde yo trabajo, las temperaturas suben mucho más rápido que en el océano profundo. Y ahí el ecosistema se modifica más rápido y por desgracia, pues es donde hay más especies marinas. Las costas se dañan más y es donde hay más especies y pues hay más daño. ¿Por qué las costas son importantes? Yo digo, ¿a mí qué me importa? No, yo no vivo cerca de las costas. Bueno, hay gran cantidad de actividades humanas que aunque no vivamos cerca de la costa dependen de nosotros, como la pesca y la acuacultura. Como en las costas hay una reducción de oxígeno porque hay descargas de aguas residuales, pues las especies mueren más rápido. No sé si alguien ha escuchado las mareas rojas. Aquí en Tijuana y Ensenada, en Baja California, con el cambio climático cada vez hay más. Es como esta foto de aquí. El mar se hace rojo por una cantidad de unos organismos chiquititos, que crecen muy rápido si hay muchas descargas de aguas residuales porque ellos comen todos los desechos orgánicos y se roban oxígeno. Y pues los humanos también, al hacer más contaminación, hacemos más contaminación nosotros al poner más acuacultura, al hacer más pesca no sustentable, al hacer turismo que destruye los corales y destruye las especies, al hacer puertos que tiran petróleo. Entonces es importante saber que no solo el cambio climático como tal está dañando las costas, nosotros directamente estamos dañándolas pues por todos estos procesos que no hacemos sustentables, ¿no? Como la acuacultura, el turismo y las poblaciones que los gobiernos dejan que tires aguas residuales sin pasar por una industria que las procese, ¿no? Ay, no sé qué dice que se reloj. Ok. Las costas son importantes, pero no hay que olvidar el mar abierto, porque el océano profundo es importante. Como lo mencioné durante toda la clase, el mar profundo es una reserva del calor que es 90% del calentamiento global. Entonces, si no existiera el mar, realmente ya estuviéramos derritiéndonos aquí en la Tierra.
toda la temperatura que ha incrementado gracias al incremento del CO2, el océano ha absorbido 90% de ese calentamiento. A pesar de que el nivel del mar está subiendo, ha ayudado mucho a que se regule la temperatura del planeta. Un cuarto del CO2 antropogénico, es decir, generado por los humanos, se guarda en el océano. Entonces, otra vez, si no existiera el océano profundo, estuviera demasiado caliente el planeta porque no absorbería el oxígeno. Las corrientes son extremadamente importantes, como mencioné en el video al principio, porque transportan calor, gas, nutrientes y especies marinas. Entonces es importante tener en cuenta que las corrientes también regulan el clima del planeta. Y hay una cosita que no se conoce mucho, pero se me hizo importante ponerla, que son los cañones submarinos, como esta foto. En el mar profundo, muy, muy lejos de la costa, hay unas cosas que se llaman cañones submarinos, que son unos cañones submarinos, y son demasiadamente importantes también para el regular el ecosistema de todo el océano. Entonces, cuando dañamos el océano profundo, pues dañamos esta biodiversidad. Quiero acabar, para ya irnos a preguntas mejor, con algo positivo, ¿no? Porque algo muy bueno es que la ciencia se ha dado cuenta que están pasando muchas cosas con el cambio climático del océano. Pero, como hablaba del Acuerdo de París, el Paris Agreement, aquí que se firmó, dice ahí, el 22 de abril de 1916, aquí hay unas personas un poco conocidas, el presidente de Canadá, la presidenta de primer ministro de Inglaterra, de Alemania, que estoy viendo, de Francia, de Japón, firmaron un acuerdo de París, aunque no sean muy felices porque ahí Trump lo canceló, pero, ¿qué dijo el acuerdo de París? Los científicos les escribimos un reporte de 500 hojas, se los dimos a esos presidentes y les dijimos, miren, si en 30 años la temperatura sube 2 grados, todo lo que les acabo de decir ahorita en una hora va a pasar y va a pasar peor. Entonces ellos dijeron, no, ya por fin tenemos que hacer algo al respecto, vamos a firmar un acuerdo que va a decir que la temperatura ya no va a subir más de 2 grados y nos vamos a quedar en 1.5. Entonces es algo muy bueno que pasó, no importa que no lleguemos al 1.5 exacto, pero con que empecemos a hacer algo al respecto, pues ya es una mejora de todo lo que les platiqué. Yo sé que en México y en muchísimas partes del mundo ha habido una gran protección de manglares, de partos marinos y de corales. Si alguno de ustedes desde el sur o del Caribe va a darse cuenta que hay muchísimas áreas protegidas de corales, manglares y pastos marinos. Eso es extremadamente importante porque el ecosistema depende muchísimo de ellos. Una cosa nueva que yo creo que se puede implantar en México a ustedes que están ingenieros en biotecnología o químicos, el cultivo de algas marinas. El cultivo de algas marinas es extremadamente sustentable, da muchísimo alimento a las personas y hay una sobreproducción de algas marinas porque se está calentando la temperatura. Cada vez más países están creando áreas marinas protegidas, se llaman MPAs, Smart MPAs en inglés. Ellos incrementan la biodiversidad y disminuyen la contaminación. Entonces hay que enfocarnos en ayudar, ir a visitar áreas marinas protegidas. Por ejemplo, yo me acabo de enterar que en Baja California Sur aquí hay una área marina protegida que se llama Cabo Pulmo, y visitarla, aprender de ellas, aprender de la gente que vive cerca de las costas, porque ellos por conocimiento empírico saben mucho más que nosotros. Desarrollo de pesca y mariscultura sustentable. No sé si ustedes han visto en Netflix un documental de pesca muy nuevo que se llama, ay, no me acuerdo el nombre, pero si alguien sabe, un documental de pesca. ¿Cómo se llama? Conspiracy. Ah, ok. Ahí no sé si lo vieron o no, yo lo vi. Prácticamente al final del documental te dicen, no comas pescado. Eres la peor persona si comes pescado. Entonces, en ese documental, yo creo que, claro que el que lo hizo no es científico, ni mucho menos, pero, mira, lo vimos como una actividad juntos varios, qué padre. Aunque hay muchas cosas que yo como científica sé que él se equivocó en números y etcétera, es importante que haya personas que, aunque no sean científicos, distribuyan información. Si no hubiera visto eso, estoy segura que las personas ni se hubieran enterado que la pesca no sustentable es dañina. Algo en contra para mí de ese documental es que sí se puede hacer pesca y maricultura sustentable. En México hay una gran cantidad de personas pescadores que de bajos recursos dependen de la pesca y no se les puedes quitar. No, tú no le puedes decir a una persona que deje de comer peces si solo vive de eso. Entonces, lo importante es desarrollo de pesca y maricultura sustentable. Otra vez, yo trabajo en pesca. Yo lo que quiero es cómo hacer en las costas de México y Estados Unidos que el calentamiento global dañe menos a la industria de la pesca. Entonces, es muy importante sustentable. Navíos, cambiar a energía renovable. Otra vez, aquí es el gobierno tiene que intervenir. Nosotros no podemos hacer mucho, pero podemos empezar a distribuir información de lo que sabemos y es información basada en hechos científicos. Yo todo lo que di aquí se los puedo pasar los artículos científicos y me pueden contactar para cualquier duda. Pues obviamente la reducción de gases invernadero, eso ya lo hablamos al principio de la clase.
¿Cómo hacer menos CO2? Pues cómo viajar menos en carro, viajar menos en avión y cómo comprar menos. No puedo repetir y repetir más cómo comprar menos ayuda a que haya menos consumismo, hay menos producción de basura, hay menos CO2, etcétera. Claro, hay que apoyar la economía. Siempre todo tiene un lado negro y un lado blanco, tratar de encontrar un intermedio. Y pues nosotros no somos ni presidentes, ni mucho menos. Yo no creo que nunca vaya a ser, no creo que tenga esa energía para hacerlo, pero promover el desarrollo de un océano sustentable con amigos y familiares. O sea, aquí estoy viendo en México dónde se puede comprar de pesca sustentable. Esa es una muy buena pregunta. Ciertos lugares ya te están explicando cuál es sustentable. Lo más sustentable que puedes hacer si vives cerca de la costa es ir directamente con el pescador. O sea, si tú directamente, yo por ejemplo, si estoy en Tijuana, puedo manejar Ensenada y ir directo con el pescador, porque yo sé que él va a ser el menos sustentable y que menos va a perder dinero a la gente que le está vendiendo más rica, más rica, más rica. Sin embargo, en México falta que se haga una etiqueta buena de pesca sustentable. Pero yo ya he visto restaurantes que si preguntas ya tienen la etiqueta de pesca sustentable. Y como dice el documental ese, no es que sea verdad, pero es mejor a nada.